Buenos días a todos nuestros oyentes en general. Pertenecemos al curso de dinámica, somos la sección CV51 y estamos a cargo del ingeniero Vilches Tito Roberto. Somos el grupo 5 y como tema final hablaremos del mecanismo de un antiparalelogramo articulado. Nuestros integrantes son Fernando Ángeles, Marco Cota, Rugel Alonso, Diana González y quien les habla, Ever Pichardo. Introducción. Sin duda alguna, hemos visto que cada año la humanidad se está desarrollando de alguna manera de forma innovadora en algún campo. Supongamos siglos anteriores, hemos visto que en la primera revolución industrial, eso pasó a mitad del siglo XVIII, cuando las máquinas protagonizaron un papel importante, como es el desempeño de la máquina de vapor. Este transformó e innovó el sector del transporte. Esto hizo que surgieran nuevos medios como es barcos, carros, locomotoras. Además que ayudó a que las fábricas crezcan de una manera más rápida, ¿no? Ya que esta máquina de vapor iba y llevaba maquinarias. Bueno, todo esto surge gracias a que nosotros disponemos de nuestros recursos y los transformamos en un beneficio que nos va a ayudar a que se nos facilite más la vida cotidiana. Bueno, la mecánica, como sabemos, es una rama de la física que se ocupa de realizar un análisis científico de la cinemática o movimiento. Al igual que del tiempo también y de las fuerzas que se aplican. Se divide en dos partes, estática y dinámica. La estática viene a analizar los cuerpos que se encuentran en reposo y estudia el equilibrio estático de los sistemas estacionarios. Bueno, por otro lado, la dinámica podemos dividirla en cinemática y cinética. Y bueno, la cinemática va a describir el movimiento que se establece en un sistema de coordenadas o de referencia. Y esto sin tener en cuenta las fuerzas que se van a producir, ¿no? Bueno, en este presente trabajo hemos estudiado un sistema mecánico para lo cual hemos recopilado información de distintas fuentes. En aquel mecanismo hemos calculado distintas fuerzas y cálculos cinemáticos para ver el comportamiento que éste tiene y lo hemos llevado a un programa de computador como es el Inventor, donde hemos analizado su comportamiento gracias a la animación. Bueno, finalmente gracias a este trabajo estamos transmitiendo todo lo que hemos aprendido durante este semestre y lo veremos reflejado en nuestros cálculos, diseños y análisis del mecanismo. Los objetivos que tenemos para este trabajo, como un objetivo general, tenemos que lograr analizar y reconocer los tipos de movimientos que van a producirse en las barras de nuestro mecanismo. Y bueno, para ello necesitamos realizar distintos cálculos cinemáticos. Más específicamente, los objetivos que tenemos son lograr dar a conocer las aplicaciones de este mecanismo en la carrera de ingeniería civil. Por ejemplo, en los tipos de maquinarias, ¿no? Otro sería diseñar la animación de este mecanismo en un programa de computador como es el Inventor. Es en el que hemos trabajado. Ahora,
comprender el tipo de comportamiento que tiene nuestro mecanismo para generar un eficiente trabajo. También es calcular las fuerzas que están presentes en cada barra y cómo afectan al comportamiento del mecanismo. Calcular la energía que genera el mecanismo y bueno, también los momentos en las barras, así como los angulares y lineales. Cinemática de un cuerpo rígido. Se define la cinemática del sólido rígido como una aplicación de la cinemática al movimiento de un eje tridimensional rígido en el espacio. Este movimiento más general del sólido rígido se considera como la superposición de dos tipos de movimientos básicos, de traslación y de rotación. En caso del sistema, utilizamos los siguientes movimientos. Rotación pura. Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas las partículas, excepto aquellas que quedan en el eje de rotación, se mueven a lo largo de la trayectoria circular. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, cualquier punto P localizado en él se desplaza a lo largo de una trayectoria circular. Para estudiar esta cinemática, primero debemos analizar el movimiento angular del cuerpo rígido alrededor del eje. Nuestro cuerpo a analizar es el cuerpo OA. Movimiento plano general. En este caso tenemos traslación más rotación. Cuando un cuerpo se somete a una cinemática en plano general, experimenta una combinación de traslación y rotación. La traslación se presenta en un plano de referencia y la rotación ocurre alrededor de un eje perpendicular al plano de referencia. Asimismo, el centro de masaje no tiene rotación, es el único punto que tiene únicamente traslación pura curvilínea. Descripción del mecanismo. Descripción del mecanismo. Descripción del mecanismo. Tenemos un mecanismo de un antiparalelogramo articulado, cuyas especificaciones son que la longitud de los elementos del mecanismo satisfacen las condiciones de AB es igual a DC y BS es igual a D. Las manivelas 1 y 3 giran en sentidos opuestos con velocidades angulares desiguales. La relación de transmisión es igual a I de 1 a 3 es igual a D entre AB. El punto E se encuentra en la intersección del eje de la biela 2 con la recta AB. Ahora, las distancias que no varían son las siguientes. Para el tramo AB se utilizó 10 centímetros, para el tramo BC se utilizó 20 centímetros y para el tramo CD se utilizó 10 centímetros. Las velocidades angulares y ángulos utilizados. La velocidad angular utilizada es de 4 radianes por segundo cuando está en 0, aceleración angular de 0, en una posición de 20 y 47 grados. Ahora bien, las barras A, B y C giran en sentidos opuestos con velocidades angulares distintas. El punto E se encuentra en la intersección de la vela BC con la recta AD. Ahora, para la barra 1, en el tramo AB, tiene un movimiento de rotación pura, de color celeste. Para la barra 2, en el tramo BC, tiene un movimiento de traslación más rotación, es de color rojo. Y por último, para la barra 3 de tramo CD, tiene un movimiento de rotación pura de color azul. Descripción del mecanismo. Para la barra AB y la barra CD se utilizó una manivela cuyas dimensiones son de 10 por 5 por 2 centímetros y la barra BC de 20 por 5 por 2 centímetros. Ahora, el acero o el material utilizado para la fabricación de esta manivela es acero A36, cuya densidad es 7860 kilogramos metros cúbicos. Utilidades del mecanismo. Este mecanismo es utilizado en máquinas lanzadoras de pelota de tenis, bielas y manovella y balancines de bombeo de petróleo. Continuando con la exposición, estimado profesor, respecto a los cálculos cinemáticos en esta primera parte,
nos piden desarrollar la velocidad y la aceleración en el centro de masa para una orientación de 20 grados centígrados. Es decir, todos estos cálculos cuando θ es igual a 20. Bueno, primeramente, por análisis y por criterio, optamos por darles valores para nuestra barra AB de 10 centímetros, DC de 10 centímetros y de la barra AD y BC de 20 centímetros. Asimismo, también optamos por criterio, optar por la velocidad angular de la barra AB de 4 radianes por segundo y de la velocidad angular de la barra AB de 0 radianes por segundo. Primeramente, para el cálculo de las velocidades en cada una de las barras, analizamos la velocidad en el punto B respecto al punto A. Aplicamos la fórmula del vector de velocidad, obteniendo un resultado de la velocidad en el punto B de 0.4 metros por segundo. Luego analizamos la velocidad en el punto C respecto al punto B, aplicando la fórmula del vector de velocidad, esto dándonos como resultados en el vector I y en el vector J, esto agrupándolo como nuestra primera ecuación. Luego analizamos la velocidad C respecto al punto D, con la misma fórmula del vector de velocidad, arrojándonos un resultado en el vector I y en el vector J, dándonos como una segunda ecuación. Para concluir, igualamos estas dos componentes, arrojándonos y dándonos un resultado de velocidad angular de nuestra barra BC de 5.7 radianes por segundo y nuestra velocidad angular de la barra CD de 9,6 radianes por segundo. Asimismo, una velocidad en el punto C de 0,96 metros por segundo. En esta parte, para el cálculo de las aceleraciones de las barras, en la barra AB se evaluó la aceleración en el punto B respecto al punto A, aplicando la fórmula del vector de aceleración, dándonos como resultado en el eje Y y en el eje J. En el eje Y, resultados menos 1,5 y en el eje J menos 0,54. Luego analizamos la aceleración en el punto C respecto al punto B, que viene a ser en la barra BC. Aplicamos la fórmula del vector de aceleración, dándonos resultados en el vector Y y en el vector J, dando como una tercera ecuación para hallar los demás cálculos. Después calculamos la aceleración en el punto C respecto al punto D. Aplicamos la fórmula del vector de aceleración, arrojándonos resultados en el vector Y y en el vector J. Todo esto agrupado como una ecuación número 4. Finalmente, para hallar los resultados en la aceleración C, procedemos a igualar estos componentes, que es la ecuación 3 y la ecuación 4, debido a que la aceleración C evaluado respecto al punto D y la aceleración AC evaluado respecto al punto B son iguales, dándonos un resultado de aceleración angular en la barra CB de 39,4 radianes por segundo al cuadrado. Asimismo, la aceleración angular de la barra CD de 36,4 radianes por segundo al cuadrado y una aceleración en el punto C de 9,9 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en esta última parte, respecto al cálculo del centro de masa en cada una de las barras de la barra A, B, B, C y CD, procedemos a calcular en la barra AB su velocidad en el centro de masa. En esta barra aplicamos la fórmula del vector de velocidad, dándonos resultados en el eje Y y en el eje J con un valor de 0,2 metros por segundo. En esta misma barra procedemos a calcular su aceleración del centro de masa, aplicando la fórmula del vector de aceleración, dándonos un resultado de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Evaluamos en la barra BC, que es la barra 2, su velocidad, aplicamos la fórmula del vector de velocidad,
dándonos como resultado 0,47 metros por segundo. Asimismo, en esta misma barra evaluamos su aceleración. Aplicamos la fórmula del vector de aceleración, dándonos un resultado en el eje Y y en el eje J, y dándonos un valor único en la aceleración en la barra 2 de 4,9 metros por segundo al cuadrado. Por último, analizamos la barra 3, que es la barra CD. Aplicamos la fórmula de la velocidad del vector para hallar la velocidad en esta barra 3, dándonos un resultado en el eje Y y en el eje J, obtando un valor único de 0,48 metros por segundo. Asimismo, también evaluamos en esta misma barra la aceleración aplicando la fórmula del vector de aceleración, dándonos un resultado de 0,5 en el menos 1,15 en el eje Y y 4,81 en el eje J. Esto dándonos un resultado, una aceleración en esta barra 3 de 4,95 metros por segundo. Bueno, eso ha sido todos los cálculos hallados respecto en esta primera parte, los cálculos hallados de la velocidad y la aceleración en sus centros de masa. Muchas gracias, doy pase a mi compañera Diana para que les explique los cálculos hallados respecto a una orientación de 47 grados centígrados. Buenos días, profesor Vilches, soy la alumna Diana González y les voy a hablar sobre la velocidad de aceleración del centro de masa con un ángulo de 47 grados para todas las barras. Para ello utilizamos una velocidad angular AB igual a 4 radianes sobre segundos y una aceleración angular AB igual a 0 radianes sobre segundos al cuadrado. Para determinar todo lo que se menciona, se realizaron los siguientes cálculos. En primer lugar, se realizó la velocidad de B respecto a A, con la fórmula que se muestra aquí, que es igual a velocidad de B igual a velocidad de A más la velocidad angular de 1 por la posición de B respecto a A, y se obtuvo una velocidad en B igual a 0.293 y menos 0.273 J. Asimismo, se realizó el cálculo de la velocidad de C respecto a D con la fórmula que se muestra aquí y obtuvimos esta ecuación, que sería la ecuación 2. Después realizamos la velocidad de C respecto a B con la fórmula y se obtuvo la ecuación 1, la cual se muestra aquí. Se muestra que tenemos dos incógnitas, que sería la velocidad angular BC y la velocidad angular CD. Para despejar estas dos incógnitas, tenemos las dos ecuaciones, la 1 y la 2, las cuales son igual a la velocidad de C. Para ello igualamos. Después de realizar estas dos ecuaciones e igualar, se obtuvo que la velocidad angular de BC es 1.284 radianes sobre segundo y una velocidad angular de CID que es igual a 5.283 radianes sobre segundo. Después se halló la aceleración de B respecto a A con la fórmula que también se muestra aquí, que es igual a aceleración en B igual a aceleración en A más aceleración angular 1 producto cruz posición de B respecto a A menos velocidad angular al cuadrado por la posición de B respecto a A, y se obtuvo una aceleración de B igual a menos 0.109 y menos 0.117 J. Asimismo, se halló la aceleración de C respecto a B con la ecuación y obtuvimos la ecuación 3. Aquí en esta ecuación 3 tenemos una incógnita, la cual es la aceleración CB. Asimismo, realizamos el cálculo para la aceleración de C respecto a D y se obtuvo la ecuación 4, y aquí tenemos la incógnita que es CD. Como estas dos ecuaciones, la 3 y la 4, son iguales a aceleración en C, despejamos estas dos ecuaciones y se obtuvo que la aceleración CB es igual a 18.510 radianes sobre segundo al cuadrado y una aceleración angular CD igual a 22.084 radianes sobre segundo al cuadrado. Con esto reemplazamos aquí en la aceleración en C y se pudo obtener una aceleración en C igual a 2.856 metros sobre segundo al cuadrado. Para finalizar con esta parte, hallamos el centro de masa de la barra B
el centro de masa de la barra BC y el centro de masa de la barra CD. El centro de la masa de la barra AB es igual a la velocidad del centro de masa igual a la velocidad de A más la aceleración angular de AB por la posición del centro de masa respecto a A, y se obtuvo un vector de velocidad del centro de masa de la barra B que es igual a 0.146 I menos 0.136 J. El módulo de esta velocidad sería 1 metro sobre segundo. Asimismo se halló la aceleración del centro de masa de la barra AB con la fórmula aceleración angular de A más la aceleración angular de AB por la posición del centro de masa respecto a A menos la velocidad angular de BA al cuadrado por la posición del centro de masa respecto a A, y se obtuvo un vector aceleración del centro de masa de menos 0.546 I menos 0.590 J. Y el módulo del vector aceleración del centro de masa sería 0.804 metros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo hicimos para el centro de masa de la barra BC. Usamos esta ecuación y se obtuvo una velocidad del centro de masa de la barra BC igual a 1.381 I más 0.408 J y un módulo de la velocidad del centro de masa igual a 1.440 metros sobre segundo. Igual que en la anterior ecuación, se obtuvo la aceleración del centro de masa de la barra BC con la fórmula de aquí y se obtuvo un resultado de 1.373 I más 1.004 J y un módulo de aceleración del centro de masa BC igual a 1.701 metros sobre segundo al cuadrado. Para finalizar, se obtuvo el centro de masa de la barra CD con las mismas fórmulas que se mencionó anteriormente, pero esta respecto a D y a D. Como se muestra, se usó la velocidad del centro de masa de la barra CD igual a la velocidad en D más la velocidad angular en CD por la posición del centro de masa respecto a D, y se obtuvo una velocidad del centro de masa de la barra CD igual a menos 0.068 I más 0.255 J y un módulo de velocidad del centro de masa igual a 0.264. Y para la aceleración del centro de masa se usó la fórmula de aquí y se obtuvo una aceleración de 0.705 I más 1.062 J y un módulo de la aceleración del centro de masa igual a 1.275 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, mi compañero les va a seguir explicando sobre nuestro trabajo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, procedemos a describir los cálculos dinámicos cinemáticos de las fuerzas sobre cada barra. Para esto tomamos como base lo mencionado en las diapositivas anteriores con respecto al ángulo de θ e integrados. Es así como describimos las fuerzas y aceleraciones que actúan sobre la barra AB. Para esto diagramamos todas las fuerzas que actúan sobre el eje, la barra AB en cuanto a coordenadas tangenciales y normales, y las masas por las aceleraciones dentro del centro de masa, así como también el momento de inercia centroidal multiplicado por la aceleración, la aceleración angular. Eso se llama causas y efectos, como se mencionó en la teoría. Procediendo para esto, vemos antes el cálculo de la masa de la barra AB a raíz de los datos mencionados en la descripción del mecanismo, las cuales son una densidad de 7.860 kilogramos sobre metros cúbicos con un volumen de barra de 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, dando así una masa de la barra AB de 0.786 kilogramos. Así, con la teoría de movimiento circular, podemos hallar la aceleración tangencial en el centro de masa de la barra AB al multiplicar la aceleración angular por la radio con respecto al centro de masa. También la aceleración normal multiplicando la velocidad angular al cuadrado por la radio hacia el centro de masa. Con estos datos obtenemos que la aceleración tangencial tiene un valor de 0 metros sobre segundos al cuadrado, y la aceleración normal tiene un valor también de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Asimismo, procedemos a calcular el momento de inercia con respecto al punto A, que sería igual a 1/3 de la masa multiplicado por la radio de AB al cuadrado, dando así el valor que se especifica ahí, que en la diapositiva, que es 2.62 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Así, utilizando las leyes de Euler para la sumatoria de momentos, esta será igual al momento de inercia en el punto A multiplicado por la velocidad angular, la cual nos arroja el valor de la fuerza B tangencial, que sería 3.619 newtons. Luego también procedemos con los cálculos a partir de las leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial en el eje centroidal, y sumatoria de fuerzas normales es igual a masa de la barra multiplicado por la aceleración normal en el eje centroidal. Estos nos arrojan valores de el A tangencial, la fuerza actuante sobre A en coordenadas tangenciales, que sería 3.619 newtons, y una relación de A normal más B normal igual a 2.006 newtons. De la misma forma procedemos con el cálculo de fuerzas de aceleraciones sobre la barra CD, las cuales se grafican las causas y efectos. En las causas ubicamos las fuerzas actuantes sobre la barra CD, y en coordenadas tangenciales y normales nuevamente, y en la parte de los efectos ubicamos la masa por la aceleración, tanto tangencial por normal, así como el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, todos con respecto al centro de masa. Continuamos y notamos que la masa de la barra CD con la barra AB analizada anteriormente es la misma, pues los datos de las dimensiones para hallar el volumen y la densidad se mantienen constantes en estas dos, arrojando una masa de 0.786 kilogramos. Nuevamente, a raíz de los cálculos del movimiento circular, procedemos a hallar la aceleración tangencial con respecto al centro de masa al multiplicar la aceleración angular de la barra CD por la radio con respecto al centro de masa de la barra CD, lo cual nos arroja un valor de 1.82 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración normal, que será igual con respecto al centro de masa, que será igual a la velocidad angular al cuadrado por la aceleración, la radio con respecto al centro de masa de la barra CD, dando un valor de 4.608 metros sobre segundo al cuadrado. De la misma forma también utilizamos, calculamos el momento de inercia con respecto al punto D, que sería 1/3 de la masa de la barra CD multiplicado por la radio de la barra CD al cuadrado, lo cual nos da un valor de 2.62 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. De la misma forma procedemos al cálculo de las fuerzas, utilizando la ley de momento de Euler. Sumatoria de momentos es igual a momento de inercia D por la aceleración angular de la barra, teniendo en cuenta que la concentración de fuerzas se encuentra en el punto D, que es tomado como referencia. De esta forma obtenemos la fuerza que reacciona sobre el punto C, una fuerza tangencial que marca menos 1.255 newtons, lo cual nos indica que la dirección asumida en el diagrama de fuerzas tiene que sufrir un cambio, pues está mal direccionada en el eje tangencial. De la misma forma procedemos a hallar las fuerzas a través de las leyes de Newton, que sería la sumatoria de las fuerzas tangenciales es igual a la masa de la barra CD multiplicado por la aceleración tangencial con respecto al centro de masa, y también la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa de la barra multiplicado por la aceleración normal con respecto al centro de masa. De estas dos ecuaciones obtenemos el valor tangencial de la fuerza D, que sería menos 1.733 newtons, lo cual al igual que
que la fuerza tangencial en C, en el punto C, esta también ha sido asumida de una manera equívoca y tiene que corregirse la dirección con respecto al eje tangencial. De la misma forma también obtenemos en estas dos una segunda ecuación que sería la fuerza D normal más la fuerza C normal es igual a 2.608. Estas dos ecuaciones que nos han resultado pasan a formar un sistema de ecuaciones en la siguiente diapositiva para hallar sus valores respectivamente. Finalmente, para finalizar la parte de fuerzas de aceleraciones, en la barra BC tenemos como muestra lo que se muestra en la pantalla. Ya pasamos de lado el análisis en las coordenadas normales y tangenciales para proceder a un análisis en coordenadas cartesianas, y tomando como base la semejanza de la geometría podemos hallar y descomponer cada una en coordenadas cartesianas x y y las fuerzas tangenciales y normales que hemos asumido anteriormente. Es así como la normal de B, la B normal, se descompone en B normal multiplicado por el coseno de 20 y B normal multiplicado por el seno de 20. De esta manera se procede cada una de las muestras y comenzamos a calcular cada una de ellas. Notamos una pequeña diferencia en cuanto a la masa, pues las dimensiones de la barra BC varían, recordando que en las anteriores dimensiones la longitud del largo de cada una de las barras era de 0.1 metros, en cambio la barra BC será 0.2 metros, lo cual incide en una variación en la masa que será ahora un valor de 1.572 kilogramos. Teniendo en cuenta esto, procedemos con las leyes de Newton a calcular las fuerzas en X y las fuerzas en Y, las cuales serán masa de la barra, fuerzas en X es igual a masa de la barra BC multiplicada por la aceleración en X con respecto al centro de masa, y la sumatoria de fuerzas Y será masa de la barra BC multiplicada por la aceleración en Y con respecto al centro de masa, las cuales nos dan unas ecuaciones 3 y 4 como se observa en las diapositivas. Las cuatro ecuaciones, al pasarse a un sistema de ecuaciones, nos arrojarán los valores B normal, B con respecto a la normal, que será 4.2826 newton, C normal, que será menos 527.64 newtons, A normal, que será menos 2.2766 newtons, y C normal 7.96 newtons. Recordando que el valor de la negativa no implica que los cálculos estén equivocados, sino que las direcciones están mal asumidas. En cuanto al cálculo de la energía cinética de las barras, estas obedecen las leyes que ya hemos trabajado, que será la energía cinética es igual a un medio de el momento de inercia con respecto al punto A, multiplicado por la velocidad angular de la barra AB al cuadrado. La misma para cada una de las barras, tanto AB, BC y CD. Recordando que se tiene que llevar en el caso de las barras AB y CD, al punto CIR, centro instantáneo de rotación, y analizar con respecto a esta para los casos de rotaciones puras. Para el caso de la barra BC, al ser una barra en traslación más rotación, esta aplica tanto para un medio de la masa por R por velocidad al cuadrado, más un medio de I sub G1 multiplicado por la aceleración angular de BC al cuadrado. Es así como procedemos a calcular las energías cinéticas de cada una de las barras, y finalmente procedemos a calcular el momento angular y lineal de cada una de las barras, comenzando por la barra AB, tomando en cuenta los valores ya mencionados y calculados anteriormente. El momento lineal se reducirá a la multiplicación de la masa de la barra AB multiplicado por la velocidad centroidal en la barra, la cual nos arrojará un valor de 0.1572,
y el momento angular será el momento de inercia con respecto al centro de masa multiplicado por la velocidad angular de la barra. Lo mismo para el momento lineal en la barra CD, la cual nos arrojará un valor de 0.3773 y el momento angular 6.28 8 por 10 a la menos 3. Finalmente, en la barra BC procedemos a hacer el mismo tratamiento, la cual nos arrojará un momento lineal de 0.7428 y un momento angular de 2.9 por 10 a la menos 4. A continuación vamos a ver una simulación del mecanismo en el programa Inventor. Conclusiones. Nosotros concluimos que dicho mecanismo presenta dos tipos de movimientos en sus barras, rotacional y traslacional, debido a que tiene un buen impulso gracias a su velocidad angular de 4 radianes por segundo. Otra conclusión que hemos llegado es que, según el análisis de la cinemática del mecanismo realizado en este trabajo, se concluye que puntos como el B de la barra AB, C, centro de la masa de BC y C de la barra CD presentan la misma velocidad, debido a que corresponden a una misma barra. Es importante identificar las barras del mecanismo que se encuentran en rotación pura, traslación o traslación más rotación, ya que del movimiento de las barras depende la aplicación de las ecuaciones. Bueno, tras la realización del ensayo se concluye que el mecanismo funciona y rota alrededor de sus 2 SIR, por lo que los supuestos asumidos al inicio de la investigación son acertados. Bueno, como recomendaciones vamos a dar las siguientes. Recomendamos que este mecanismo lo pasemos a un programa de computador. Bueno, nosotros lo hemos pasado al Inventor, ya que de esta manera nos vamos a dar cuenta si está realizado de manera correcta a lo que hemos plasmado en nuestros cálculos. Otra recomendación que se tiene es que debemos comenzar a calcular la ecuación que presenta menos incógnitas para facilitarnos la obtención de los resultados. Bueno, aplicar correctamente los conocimientos adquiridos en el curso pues permitirá obtener correctamente las velocidades y aceleraciones en los centros de masa, ¿no? Y se podrá comprobar los resultados de las posiciones angulares de 20 y 47 grados con la modelación del mecanismo. Bueno, y recomendamos analizar con mayor profundidad la variación de los cálculos en intervalos de tiempo para garantizar la efectividad y el conocimiento profundo del mecanismo que va a perseguir la ley de Grashof. Bueno, esto fue nuestro trabajo final. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias.